Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este video tutorial quiero mostraros algunos aspectos de interés acerca de esta fantástica Vertigo Nitro 2022. Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este video tutorial voy a mostraros a hacer un cambio de aceite a la Vertigo. Concretamente, esta Vertigo Nitro trae 400 centímetros cúbicos de aceite y vamos a sustituirlo por otro aceite nuevo. Ya la hemos hecho el rodaje y a mí siempre me gusta, tras realizar 5 o 6 salidas con una moto esta nueva, realizar este cambio de aceite. Lógicamente, lo suyo es que lo llevéis al concesionario oficial para que os lo hagan. El primer paso que vamos a hacer es quitar el tapón de llenado para que respire mejor a la hora de quitar el tapón de vaciado. Nos vamos a la parte inferior del cubrecárter donde tenemos el tapón de vaciado y con la ayuda de una llave Allen quitamos ese tapón y dejamos que salga el aceite. Lo dejamos que escurra bien. Lógicamente hemos calentado la moto lo suficiente para que el aceite salga con mayor facilidad. Fijaros la suciedad que tiene el tornillo en el extremo. Todo esto son filamentos y suciedad de los piñones de la transmisión. Es muy importante que lo limpiéis. A continuación volvemos a colocar el tapón en su lugar correspondiente y a continuación pasamos al llenado del aceite. Para ello utilizo esta jeringuilla, es de tamaño grande y es muy fácil de usar porque me facilita enormemente el trabajo. Simplemente la pongo en el orificio y voy rellenando con la jarra el aceite nuevo. En este caso vamos a poner 400 centímetros cúbicos. Vamos viendo, va cayendo poquito a poco, sin prisas, sin derramarlo, hasta echar toda la cantidad. El último paso sería colocar el tornillo de llenado en su lugar correspondiente. Lo apuntamos con la mano para no trasroscar la rosca y lo apretamos, lo dejamos cuajado y ya estaría realizado el cambio de aceite en esta Vertigo Nitro. Os lo recomiendo hacer cada 20-25 horas. Vamos a proceder al tensado de la cadena de la Vertigo Nitro, ya que hemos rodado un poco con ella y pues la cadena se ha estirado y aquí tenemos que tener una separación aproximadamente de un dedo. Para ello vamos a utilizar el tensado con las excéntricas, que son el sistema más cómodo que he encontrado dentro de todas las motos de trial. Vamos a ver cómo se realiza. Fijaros, con la llave Allen del 8 la meto aquí y giro y se gira la excéntrica del lado izquierdo y del lado derecho al mismo tiempo y va bajando el tensor. Ahí tenemos un dedo aproximadamente y ahí lo dejaríamos. Veis qué sencillo y qué práctico es el sistema de tensado de la cadena en la Vertigo. Algunos me habéis preguntado cómo se ajusta el rebote de la Vertigo Nitro. Pues en el lateral izquierdo, con un destornillador largo, plano, ¿vale? Lo introducís y buscáis el tornillo del rebote que está ahí. Y ahí ya lo podéis ajustar. Otra de las particularidades interesantes de la Nitro, en un momento dado podéis dejarla en el suelo tumbada si no tenéis pata de cabra o lugar donde apoyarla, ya que no tira gasolina. Es una ventaja con respecto a otras motos de carburación. Ahora la levantáis y no va a estar ahogada. Arranca a la primera. Por último, otro consejo, otro tip interesante es que cuando transportéis la moto lo hagáis con las cinchas cogidas como veis en la imagen, ya que si las ponéis en el manillar lleváis la moto siempre con la suspensión hundida.
es otra idea más que os dejo.